Bueno, y buenas tardes a todos. Nuevamente, una nueva emisión de Epicentro Radio, una propuesta de comunicación, educación y pedagogía en temas relacionados con la gestión del riesgo de desastre, la protección civil y la resiliencia. Hoy estamos en este programa Entendiendo el Riesgo y tenemos un gran invitado que quiero presentarles a ustedes porque el día de hoy vamos a conversar con él sobre estos temas que son importantes en relación con la gestión del riesgo de desastre. Bueno, les voy a contar un poco quién es nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es Francisco Sarmiento, es médico de la Universidad Militar de Nueva Granada, especialista en epidemiología de la Universidad del Bosque, tiene una maestría europea de medicina de desastres de la Universidad de Piemonte, tiene una maestría internacional en salud pública de la Universidad Hebrea de Jerusalén y actualmente doctorando en ciencias de la administración de desastres de la Universidad de Delaware en Estados Unidos, en donde investiga precisamente procesos de preparación hospitalaria frente al COVID-19 en Colombia. Además ha sido voluntario y funcionario de la Cruz Roja Colombiana seccional Cundinamarca y desde el año de Bogotá en el año 2001 fue miembro del Grupo de Gestión del Riesgo y Respuesta Inmediata a Emergencias de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud de Colombia y por más de 10 años ha sido consultor en gestión del riesgo de desastres en hospitales, organizaciones públicas y privadas y comunidades. Entonces le quiero dar la bienvenida, Francisco. Buenas tardes. Henry, hola a todos. Me siento muy feliz y privilegiado de estar en este espacio. Gracias. Bueno, el privilegio es para nosotros porque este espacio que se llama Entendiendo el Riesgo, pues desea cada 15 días tener invitados especiales como tú para hablar precisamente sobre la comprensión de lo que significa el riesgo de desastre. La primera pregunta que te quiero hacer en este diálogo que vamos a ir impulsando durante estos minutos es ¿por qué es importante comprender el riesgo? Uy, esa es una pregunta muy compleja, es todo realmente. Porque el riesgo es algo que no se ve tan fácil, es una abstracción ante la incertidumbre, ante un futuro probable, infrecuente a veces, lejano psicológicamente, y nos toca empezar a tomar decisiones hoy para que si ese riesgo se manifiesta, pues podamos saber cómo qué pasa. Todos los procesos de gestión del riesgo deben estar basados en suposiciones realistas. Aquí estoy poniendo entre comillas esta frase que tanto repiten los padres de la investigación en desastres, ¿no? Y es que las suposiciones con base en las cuales nosotros debemos hacer todos esos procesos no pueden ser mediocres, tienen que ser realmente basadas en ojalá la ciencia y ojalá un conocimiento en diferentes niveles, porque los desastres afectan todo lo que hemos construido, incluso mentalmente. Entonces, cuando uno tiene unas suposiciones que no son realistas o que son basadas, por ejemplo, en lo que nos dice Hollywood o en lo que nos dicen los noticieros, estamos teniendo una comprensión equivocada. Y cuando hacemos los planes con base en esas ideas que no son correctas, pues va a fallar y va a haber una brecha gigantesca entre lo que el desastre nos exige y lo que hemos logrado. Hemos visto, Francisco, cómo estos temas pues, han tenido una evolución en el tiempo, de épocas donde considerábamos que los desastres eran naturales a hoy, pues llevamos 30 años o más, yo diría. Tú que vienes de una escuela o estás en una escuela, me decías antes de esta entrevista de la escuela de Quarentelli. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia y cómo desde esta escuela, porque muy probablemente también ha sido parte precisamente de la evolución, ¿sí? De la evolución del conocimiento, de pasar de entender los desastres como naturales hacia hoy sustentar de que no son tan naturales. Uy, la experiencia pues para responderte eso toca hablar de varios niveles. La experiencia personal ha sido muy difícil para mí, porque yo soy médico y no sociólogo. Ya. Y una cosa es leer los textos de medicina, que entran fácil para mí,
y otra es leer la sociología, que es esa construcción que hacen personas y que los artículos científicos no son corticos, sino que son larguísimos porque tienen que expandir esos conceptos ampliamente y ha sido un trabajo duro, pero satisfactorio en el sentido que cambia todo un paradigma. Y que las definiciones que antes sabíamos, esas definiciones que aprende uno en los cursos de desastres, pues vistos a la luz de todo lo que toca saber, se quedan cortas, ¿sí? Y se da uno cuenta que este tema es muy amplio y debe analizarse de manera interdisciplinaria obligatoriamente, y no solo interdisciplinaria, sino también incluyendo actores no científicos, porque una cosa es lo que los estudios han logrado captar con las limitaciones que tiene la ciencia, y otras son las necesidades sentidas de las personas de la comunidad que tienen un conocimiento que, si bien no es científico, es muy válido y debe escucharse porque es real, es funcional. Entonces la experiencia para mí ha sido maravillosa. Es un privilegio tener en este momento a mis profesores, a quienes admiro muchísimo realmente, porque me han llevado a un siguiente nivel, digamos, y espero poderles compartir algunos de los conceptos que he logrado comprender, porque hay mucho que todavía no comprendo y que como humanos tampoco comprendemos de este tema, porque ustedes saben que estamos descubriendo la realidad, una realidad que no es fija, sino que es dinámica y que requiere actualización de los estudios. Sin embargo, algo que también me ha sorprendido es que debido al respeto que se le tiene a estos autores del pasado, ¿cierto? Que ya murieron, Quarantel y Dines, y muchos de ellos ya han pasado. Ellos escribieron desde los 60 de estos temas y, y sigue siendo vigente. Y me sorprende encontrar en lo que ellos escribieron hace 40, 50 años, me sorprende encontrar que todavía en Colombia estamos en paradigmas anteriores en muchos sentidos. Es decir, por ejemplo, y después de pronto podemos hablar de esto, ustedes conocen muy bien ese paradigma de comando y control, donde hay un gobierno que es el único que tiene el control en la respuesta a desastres, y que el gobierno es el que sabe de desastres, y en cambio la comunidad no sabe, y la comunidad no debe participar, no debe meterse porque pueden cometer errores. No es la regla, pero se ve en este paradigma. Pero lo que nos enseña Quarantel y pues varios de los sociólogos que investigan esto es, un momentico, ese paradigma viene de los militares ante unas amenazas nucleares en donde las investigaciones tenían ese enfoque, pero eso no se puede extrapolar a todos los riesgos ni a todos los escenarios, y la comunidad no es pasiva y no entra en caos y pánico como se imaginaban, sino que realmente se autoorganiza y es capaz de resolver problemas de una manera eficiente, y nos toca articular a esa comunidad en la respuesta. Entonces, el modelo de comando y control debe articularse con un modelo de coordinación y colaboración, que es un modelo más horizontal, y pues eso es una de las enseñanzas, como que miremos dentro de en la jerarquía, miremos para abajo, que es donde está un conocimiento inmediato de lo que está sucediendo. Incluso los tomadores de decisiones nunca podrán tener en su cabeza la imagen de lo que ocurrió en un desastre de una manera completa. Tienen algunas foticos, algunos daticos, y cuando les llega a los tomadores de decisiones esa información ya no es vigente, porque la realidad es dinámica. En cambio, los que están abajo están viendo cómo todo está ocurriendo y en un momento más real. Es decir, si hubiese un terremoto acá, un huracán acá, yo estaría viendo con mis ojos lo que ocurre, y cuando mando el dato, mientras ese dato va llegando allá, ya entonces pierde cierta vigencia. Sin embargo, ahorita, con la tecnología, estamos logrando en tiempo real ver lo que está pasando en terreno, ayudados de la inteligencia artificial, del Twitter, del crowdsourcing, que es cuando la comunidad reporta lo que está viendo a través de redes sociales. Hay unos proyectos súper interesantes, como no sé si conozcas un proyecto que se llama One Concern en Estados Unidos. ¿Lo conoces? Un proyecto súper interesante, que la parte de desastres es liderada por Craig Fugate, que pues, fue el que lideró FEMA durante mucho tiempo, que es como de los expertos que más respetan porque hizo las cosas muy bien durante su administración ahí. Y
y ellos son capaces de hacer una evaluación de daños casi en tiempo real usando fotografía satelital y software, inteligencia artificial. Y la tecnología realmente nos está dando muchas cosas. Entonces el paradigma también va cambiando a medida que vamos sacando más información. Tú estás en una de las escuelas, bueno, la escuela norteamericana fue una de las pioneras también en este tema de la gestión del riesgo. Yo recuerdo con Gilbert White, Eso, bueno. hace muchos años, los años 60, que dieron los primeros aportes de entender este tema de los desastres como desde un enfoque social. Hemos visto a lo largo del tiempo, y también nos ha demostrado otras corrientes de pensamiento, específicamente latinoamericanas, como la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres de América Latina, donde tenemos grandes referentes como Alan Lavelle, Andrew Maspeth, que han podido construir y sustentar sus teorías sobre el tema de por qué los desastres son producto de prácticas equivocadas del desarrollo, analizando a Latinoamérica como un gran laboratorio, pero a escala real, ¿sí? Y ha sido eso lo que ha permitido, y los desastres que han ocurrido, el poder demostrar que los desastres no son naturales. Hoy estamos también en estos años, 30 años, 40 años después de que estos señores han planteado sus teorías, estamos hoy como intentando promocionar y promover en los gobiernos, y hay una campaña muy fuerte sobre que los desastres no son naturales. Tú que estás estudiando, digamos, todos estos paradigmas desde la escuela norteamericana, y estás en una gran escuela, precisamente, ¿ves qué semejanzas y diferencias hay entre el pensamiento de la escuela norteamericana en respecto a la gestión del riesgo de desastre, como se ha venido, o como se plantea ahora, con el pensamiento, digamos, de este grupo que es mucho más, ha involucrado gente de Inglaterra, pero también gente colombiana, gente de varios países de América Latina? ¿Hay coincidencias o cómo lo ves tú? Sí, claramente hay muchas coincidencias porque estamos hablando de desastres, pero hay unas diferencias pues, sociales que vemos incluso en lo que llaman los conceptos erróneos o mitos de los desastres. Hay cosas que dicen ellos que no ocurren, ¿cierto? Pero que yo sí veo que ocurren en nuestra sociedad. Por ejemplo, este tema de lo que llaman los saqueos posterior al desastre y toda esta... las personas entonces aprovechándose del desorden para robar, por ejemplo, que en Estados Unidos se sabe, es un mito en el sentido que si ocurre no es por el desastre, ocurre es porque la sociedad ya venía con esas tendencias y ya había, digamos, este crimen o estas necesidades, y el desastre pues abre una posibilidad para que las personas lo hagan. Y cuando miramos las realidades de Colombia, por ejemplo, frente a situaciones de crisis, vemos que debido a nuestra realidad, pues se facilitan estos procesos, ¿no? Pero se facilitan de una manera mucho más amplia. Yo no puedo hacer esa comparación que tú me pides de una manera tan adecuada porque, siendo honesto, yo no he sido juicioso en estudiar la realidad latinoamericana, porque hasta ahorita seriamente estudio los desastres como tal. Yo antes venía más de la medicina de desastres, que es un enfoque más hacia los hospitales y las múltiples víctimas, la atención prehospitalaria, pero no estos temas sociales. Entonces, mi sesgo actual sí es el de Estados Unidos, pero dentro de lo que yo leo de la ciencia de los desastres, para mí tiene muchísimo sentido lógico. Y cuando hablamos precisamente del tema de que los desastres no son naturales, ¿cómo se puede sustentar desde tu conocimiento, de tu estudio, cómo puedes sustentar que los desastres no son naturales? ¿Cómo Uy, convencer a un político, a un tomador de decisión en la comunidad, o a las personas que nos están escuchando? Porque normalmente cuando ocurre un evento, entonces siempre le echamos la culpa a la naturaleza, ¿no? Entonces es la naturaleza la culpable, ¿sí? ¿Cómo entender, cómo motivar o cómo promover el poder cambiar, romper ese paradigma que ya algunos autores se atrevieron a romperlo hace muchos años y lo han demostrado con datos? ¿Cómo nosotros poder ayudar digamos, a que eso se promueva realmente y que realmente asumamos la responsabilidad como seres humanos de la construcción de los mismos? de varias maneras. Uh -huh.
nuestra realidad es construida. Y no hablo construida con las manos, sino con la mente. Yo en este momento, según lo que he comprendido, nosotros no vemos con los ojos. Nosotros vemos con lo que nos llega al cerebro, pero vemos es con el cerebro, con la mente entera, porque nosotros no vemos una realidad clara y transparente como es. Nosotros siempre estamos seleccionando elementos de la realidad priorizados según la necesidad del momento. Entonces, en este momento que yo a mi alrededor tengo un montón de estímulos, solo me estoy enfocando en ti y en el computador porque es mi prioridad. Y de la misma manera nos relacionamos con el espacio. Entonces, dado que todo es una construcción mental, también es una construcción social, siendo que la sociedad es una proyección de la mente humana de muchas maneras. Y entonces, los desastres son construcciones sociales por muchas razones. Una razón, hablemos de la historia. Fue un doctor cuyo nombre, pues no importa en el momento, a darnos una clase y nos dice él, los desastres no empiezan un día. Los desastres vienen desde atrás en la historia y podemos ver claramente hoy cómo las inequidades por ejemplo, voy a hablar de mi país, Colombia, esas inequidades vienen desde la colonia y más atrás, ¿cierto? Y esas inequidades se sostienen en el tiempo y entonces, por ejemplo, sabemos que las negritudes de nuestro país tuvieron que irse a palenques y la traducción de la palabra palenque en ese contexto es escondedero. Entonces los negros se tenían que esconder de sus de los amos, digamos. Y se fueron tan lejos para esconderse que quedaron aislados del desarrollo. Y entonces las zonas del Pacífico colombiano están en otra época, en otra realidad, una realidad que no existe para otras personas en el gobierno central. ¿Por qué no existe esa realidad? Porque no hay datos. ¿Y por qué no hay datos? Porque no hay acceso por un lado y hay interés por otro. ¿Por qué no hay acceso? No solo por distancias, sino también por amenazas, ¿cierto? Porque investigar esos espacios a veces puede generar algunos riesgos en el contexto que tenemos nosotros de narcotráfico y guerrilla y estos problemas. Entonces ahí vemos como si hubiese un desastre hoy, como un tsunami que podría ocurrir en este momento en el Pacífico colombiano, pues esas poblaciones que ya se quedaron en desarrollo, ¿cierto? Pues van a estar mucho más afectadas. En ese sentido, por ejemplo, histórico, es una construcción social. Pero entonces, por ejemplo, si miramos lo que tenemos en la mente, los tomadores de decisiones, vemos que los temas políticos son centrales a todo esto. Hay gente que dice que uno no debería hablar de política en momento de desastre. Lo he escuchado mucho alrededor de COVID. Pero los expertos dicen, uno no puede hablar de desastres sin hablar de política. Y entonces se da uno cuenta que todo tiene que ver con todo, que la interdependencia es gigantesca y que si bien tenemos algunas categorías que nos permiten pensar, ordenar las cosas y investigar, la realidad es fluida, sin categorías. La realidad no tiene categorías, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues es una de las maneras para explicarlo. Ahora, ¿cómo le explico yo a un político? Eso es una pregunta muy diferente, porque es que un político no tiene ni el tiempo a veces para que yo le explique con detalle las cosas. A veces, aunque se lo explique con detalles, si se los pudiera explicar con detalle, no tiene de pronto las construcciones o los conceptos para comprender lo que comprende uno bien y tiene otro tipo de presiones que los llevan a tomar decisiones no siempre ni solamente basados en los conceptos técnicos académicos, sino que hay otras presiones de índole político, legal, financiero, administrativo, pues que acompañan a lo técnico, entonces las decisiones se toman de otra manera. ¿Cómo llegarle a los políticos con esto? Yo pienso que nos toca usar el truco que usa Coca-Cola. Es decir, el mercadeo ha logrado unos avances en lo que es la psicología del consumo gigantescos y ellos saben hacernos tomar veneno sintiendo nosotros placer. Definieron lo que es la Navidad, ¿cierto? Y definieron que la Navidad es ese momento como lo estamos viendo y todas estas cosas.
Entonces nos toca usar mucho mercadeo social y mover a la gente desde las emociones, porque nosotros somos seres emocionales con capacidad racional, pero la la mayoría de decisiones las hacemos desde nuestra intuición, nuestro sistema rápido de pensamiento, intuitivo, emocional, basado como en unas informaciones que ya se vuelven automáticas. Entonces, pienso que una manera de llegarle a la gente es moviendo corazones y usando las trampas que, digamos, que usa el mercadeo. Eso es lo que he aprendido. Bueno, estamos aquí conversando con el doctor Francisco Sarmiento de Estados Unidos. Un saludo especial a nuestro director en México, Héctor Paz. Y a propósito de Héctor Paz y a propósito de Epicentro, quiero contarles la buena noticia que Epicentro, el programa Epicentro, que ustedes saben que se transmite en varios estados de México, estamos transmitiendo ahora desde El Salvador, desde Ecuador, desde Argentina y desde Colombia, ha recibido una condecoración precisamente por parte del gobierno mexicano por el trabajo que estamos desarrollando en democratizar el tema de la gestión del riesgo, la protección civil y la resiliencia. Así que para todos los colegas de Epicentro y para Héctor Paz y su hermano Jorge Paz, que han hecho, digamos, muchos esfuerzos de hace 5 años en crear esta iniciativa de comunicación y educación para democratizar, como les digo, el conocimiento, pues quiero enviarles un fuerte abrazo por ese gran logro que Epicentro está teniendo. Eso significa que de alguna manera algo estamos haciendo bien. Vamos a continuar entonces con esta gran entrevista al doctor Francisco Sarmiento y vamos a hablar un poco de un tema que tú estás estudiando fuertemente y nosotros con nuestra colega Amparo Velázquez, que creo que nos está escuchando. Amparo Velázquez, antropóloga, llevamos más de 20 años intentando llevar este conocimiento de manera pedagógica, intentando hacerlo a través de nuestros libros de resiliencia desde hace varios años, como les digo. En uno de ellos, en uno de los últimos libros, que se llama Resiliencia para la Vida, hacemos notar que lo que está asociado a este tema del COVID-19, a diferencia de otros eventos, por ejemplo, de orden natural, sabemos que esos eventos tienen un principio y un fin, digamos. En cambio, que sabemos dónde empezó, pero no sabemos cuándo va a terminar, digamos, el impacto que eso está generando social, económico, político, lo hemos denominado como un desastre en progreso. O sea, es un desastre que estamos de alguna manera, o sea, todo lo asociado al COVID-19, ¿sí? Lo que genera en términos no por culpa del COVID, sino por las condiciones de vulnerabilidad existente, un poco lo que tú decías que está en la historia, de mal desarrollo, de deficiencia hospitalaria, infraestructura, de políticas de salud, que hace que cuando llega esta emergencia sanitaria a nuestros países, pues nos coge, digamos, muy débiles, y entonces no podemos afrontar, y el tema es que esto finalmente termina globalizándose. Desde tu experiencia, lo que estás trabajando, ¿cómo debemos considerar entonces los impactos asociados precisamente a esa gran pandemia que estamos viviendo actualmente en el mundo? Bueno, primero que todo, no para todo el mundo COVID es un desastre. Eso es algo importante. Nosotros tenemos los modelos mentales que nos permiten meter al COVID ahí, pero para muchos hospitales el COVID es una situación normal a la que ya se adaptaron, digamos, ya una crisis a la cual se adaptaron y responden, y incluso hay sectores que no usan los modelos de gestión del riesgo, ¿sí? Y, por ejemplo, la epidemiología no usa la gestión del riesgo, sino que es un modelo independiente de muchas maneras y que podría beneficiarse la gestión del riesgo por la integralidad como concepto. Con respecto al tema de conocimiento de riesgo, y doy un paso atrás porque me sorprende hoy en día que yo sigo en redes a antivacunas, antipandemias y a anticiencia. En Twitter tengo varios perfiles que siguen a esta gente con el fin de conocer el riesgo, porque es que ellos son una amenaza para el conocimiento y para la conciencia, porque hay gente que promueve activamente no se vacunen, no usen máscaras que se intoxican. Todo es una gran mentira para controlarnos y todas las teorías de conspiración que derivan de ahí. Entonces yo los sigo a ellos con el fin de aprender. Eso es una parte del conocimiento del riesgo y me sorprende algo. Me sorprende que para mucha gente,
este tema de la pandemia es nuevo, ¿sí? Es nuevo y es como si fuera una construcción social. Y entonces cuando Bill Gates dijo que iba a haber una pandemia es porque lo estaba planeando y nos estaba enviando claves, porque los Illuminatis envían claves de futuro. Y se olvidan que en 1968 hubo una pandemia que dejó más de 1 millón de muertos. En 1957 hubo otra pandemia y por siglo hay como 3 pandemias. Entonces, esta va a ser una de las pandemias que viviremos en esta generación y que ojalá la historia no lo olvide. El tema nuestro es que estamos olvidando y que en la fase de recuperación no estamos dejando las señales para que las futuras generaciones no olviden lo que ocurrió. En Japón aprendieron esto. En Japón, por ejemplo, con la reconstrucción tras este evento que tuvieron en el 2011, ellos empezaron a dejar construidos varios símbolos para conmemorar y para que las futuras generaciones recuerden, aquí hubo un tsunami, llegó hasta esta altura, mató tanta gente, no construyan acá. Pero eso tiende a olvidarse. Entonces nos toca tener un montón de mecanismos para incluir en nuestra cultura todo lo que estamos aprendiendo. No sé si me alejé ya mucho de tu pregunta, ¿me la puedes repetir? Vamos bien, o sea, vamos bien porque la idea es poder, estás explicando, digamos, y hay algo que mencionaste, importante, y yo quiero retomarlo, porque tú dices, normalmente este tema de salud se aleja de la gestión del riesgo de desastre. Vemos cómo el manejo en los países lo están haciendo los ministerios de salud, y entonces uno ve una desconexión entre los ministerios de salud en algunos países con las oficinas de gestión del riesgo de desastre. Entonces, y tú de alguna manera estás intentando, nos estás dando un poco de luces acá de por qué se entiende eso. Tú dices ya los hospitales, digamos, lo están, eso es una cosa normal, sí, el manejo, pero por este otro lado nosotros estamos sintiendo el impacto económico, social. Entonces, ¿cómo conectar un tema que es aparentemente de salud pública, pero que también tiene que ver con un tema del mal desarrollo? Porque las comunidades que se están viendo más afectadas son las normalmente que están mal desarrolladas. ¿Cómo puede ser eso? Y algo que yo veo, que es una de mis principales lecciones acá, en este programa de desastres que estoy estudiando, es que lo que hace un desastre básicamente es que cataliza o acelera procesos sociales que ya están ocurriendo. Entonces, si hay una tendencia positiva, lo que el desastre hace con esa tendencia positiva es permitirle expresarse mejor. Entonces, si hay un buen proyecto como el tuyo o como otros proyectos que hay, cuando sale el desastre, estos proyectos tienen una grandísima oportunidad pues de salir adelante y expresarse y crecer. Pero si hay debilidades, si hay una tendencia negativa, social, si hay vulnerabilidades, si hay cosas que funcionan, pero no tanto, el desastre entonces coge esa tendencia y la acelera para abajo, ¿cierto? Otra cosa que yo veo acá tiene que ver con el ser humano y con el ego, y con la lucha de poderes. Aprendí yo en Israel, en un curso de emergencias que tomé, algo que me pareció a mí hermoso y que me cambió las cosas. Me contaban allá que en la época de la intifada, alrededor del año 2000, 2002, cuando los palestinos se rebelaban y su única arma contra ese poderoso país que es Israel, los palestinos pues se inmolaban, explotaban y hacían un montón de actos terroristas. Y cuando llegaban a responder los de Israel, había un montón de conflictos entre bomberos, policía, ejército, Maguen David Adom, que es como la estrella de David roja, que es como la Cruz Roja, ¿cierto? Que ellos controlan todo el sistema de emergencias médicas de Israel, y había conflictos humanos, y es a ese nivel del conflicto humano donde vienen los problemas. Entonces ellos dijeron, oiga, ¿qué hacemos para mejorar las relaciones entre la gente? Entonces lo que ellos hicieron es que empezaron a tomarse en serio las relaciones humanas. Y dijeron, contratemos un psicólogo que nos ayude a entender esto. Y con ayuda de psicólogos empezaron a hacer que todos estos grupos de socorro se volvieran amigos y se conocieran humanamente y rompieran los prejuicios que había y esas barreras. Y entonces empezaron a celebrar cumpleaños juntos, a hacer asados, a hacer reuniones mediadas por psicólogos en los que les permitían a las personas hablar
más allá de su cargo desde un componente humano. Y uno de los ejercicios en los que yo participé, que nos estaban enseñando, es que nos decían, nos ponían en dos círculos concéntricos, ¿cierto? Que iban girando cada minuto de personas, ¿no? Y entonces decían, cada uno tiene un minuto para contarle a la persona del frente sus sueños, los sueños de su vida, sus anhelos. Yo tenía un conflicto con un militar, un conflicto psicológico, no real, psicológico. Bueno, mi realidad es psicológica. Entonces, tengo algunos problemas con algunos militares y pues él me parecía que encajaba en mi prejuicio, ¿cierto? Y cuando me tocó hacer el ejercicio frente a él y lo escuché hablar, nos volvimos amigos. Y todo el curso nos volvimos amigos. Y me encantó ese ejercicio porque yo sé que si me lo vuelvo a encontrar lo saludo y de eso se trata. Entonces, cuando tú hablas de esta división entre la salud pública y la gestión del riesgo y otras oficinas, se da uno cuenta que en últimas se trata de relaciones humanas. Y cuando hablamos de preparación para desastres, que es el tema que en este momento trabajo hace varios años, nos damos cuenta que en últimas lo que más queda son las relaciones humanas. Y una de las frases que repiten Cobrantel y Dines una y otra vez en diferentes textos, porque se la pasan reciclando frases y todo, es que el plan no es tan importante como el proceso de planificación, porque en ese proceso de planificación es que las personas se conocen y se vuelven amigas. Y entonces cuando yo llamo no al encargado, sino yo digo, hola Henry, ¿cómo estás? Mira, necesito que me hagas un favor. Y entonces la información fluye y el apoyo fluye. Entonces se trata de construir una resiliencia a partir del ser humano, de las relaciones humanas, del corazón, porque somos seres íntegros, no somos un título nomás. Y eso nos toca fortalecerlo. Has nombrado o has mencionado una palabra que ya te iba a preguntar sobre la resiliencia. Desde la escuela donde tú estás, desde la escuela norteamericana, ese concepto de resiliencia que se ha puesto de moda, que todo el mundo, digamos, asume, eh, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo ves tú? Porque aparece el concepto y se coloca todo como un adjetivo que acompaña algo, ¿no? Ciudades resilientes, empresas resilientes, 100 Ay, días de resiliencia. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú? ¿Y cómo lo manejan desde la escuela norteamericana? Interesante poder ver eso. ay, Henry, no me corchaste. Y me corchaste es porque sé que hay una respuesta. Hay una respuesta. Ajá. Te cuento. Tuvimos una clase de resiliencia en la cual nos tocaba leer artículos científicos donde criticaban el concepto de resiliencia. Realmente lo criticaba un profesor que es cubano, ya pensionado, que se llama Benigno Aguirre. Sí. Pero no me leí ese documento, entonces no te puedo contar. Pero entonces, Pero desde tu perspectiva, sí, yo te cuento. de Francisco. Sí, de Francisco, claro, perfecto. Ajá. Entonces, el tema de la resiliencia para mí existe algo que se llama la escalera de la abstracción, ¿cierto? La escalera de la abstracción es que hay conceptos que son muy abstractos y que la única manera de operacionalizarlos y entenderlos es ir bajándolos a algo más operacional, más tangible, ¿cierto? La resiliencia es uno de esos conceptos que están tan arriba que cómo se come eso, ¿cierto? ¿Cómo se hace para... ¿Qué es mucho? La definición, chévere, pero es que las definiciones no son las que cambian las cosas, es cómo se operacionalizan el día a día. Y hay un montón de modelos que existen acerca de resiliencia y que se han escrito desde diferentes ramas y entonces lo que hace la ciencia es tomar el modelo y tratar de adaptarlo a diferentes espacios, a ver si funcionan o no y modificarlos un poco. Lo que yo personalmente considero y veo la resiliencia es como, la resiliencia es un resultado de un proceso de gestión del riesgo bien llevado, ¿sí? Es un resultado final que a veces es difícil de medir a menos que tengamos un buen modelo. Es como un ideal tan perfecto al cual no llegaremos de manera perfecta, porque es que no, uno perfectamente podría hablar de resiliencia de un país, pero ahí caeríamos en la falacia ecológica, que es que cuando uno analiza a nivel de país, entonces uno termina promediando los ricos con los pobres y dice entonces la resiliencia fue esta, pero cuando uno ya baja el nivel de análisis y se da cuenta que hay comunidades que nunca se recuperaron y que los ricos se recuperaron, entonces compensan lo que los pobres no hicieron. Entonces es importante no caer en esas falacias y hay gente que no se recupera.
Hay gente que no se recupera y yo conozco gente que vivió la tragedia de Armero de 1985, que hoy es pobre y que antes de Armero era rica. Y entonces, ¿de qué resiliencia hablamos ahí? Seguramente psicológica, seguramente habrán sanado muchas heridas, pero en otros aspectos no. Entonces, es importante tener esos ideales, pero es importante saber que son ideales. Hoy estamos hablando y estamos intentando conectar agendas globales como el marco de Sendai, la agenda del cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda urbana, agendas también para mirar el tema humanitario. ¿Cuál es tu percepción acerca de cómo poner, o sea, cómo estas agendas realmente le aportan desde el punto de vista, tú decías todo es político, sí, obviamente, pero cómo poder llevar estas agendas que normalmente uno las ve por allá arriba a lo local, o sea, cómo pasar de lo global a lo local? Me encanta, a mí esas agendas me encantan en el sentido que los que promueven esa agenda son los que han sufrido y son entonces los que lideran ese tema, porque han sufrido y ustedes saben que Japón ha sufrido todos los desastres que queramos y aún así está aquí en la sociedad. Es de los países más poderosos y en gran medida también por ese sufrimiento, ¿no? Ha sido el único país en la historia que ha recibido 2 bombazos nucleares. No ha habido más. Y a pesar de eso están allá arriba. Entonces, me encanta el tema comunitario de esto. Me encanta que tiene unas cosas supremamente claras. Oiga, volvamos a lo comunitario. El conocimiento de las personas, el que ya tienen, rescatémoslo porque es desde ahí desde donde se construye la resiliencia de esa comunidad. Porque es que nosotros no podemos seguir copiando modelos de países desarrollados, modelos tan ideales que no todo el mundo puede alcanzar. Para dar un ejemplo, y con esto conecto con otro tema, y perdóname el salto aquí, pero es que todo está relacionado Claro. y mi mente es así inquieta. Resulta que voy a contar un ejemplo. Llegaron a Colombia muchos cursos de Estados Unidos, supremamente buenos a través de USAID OFDA. Ellos han sido realmente los que han jalado en muchísimos sentidos la gestión del riesgo en América y en el mundo, supongo. Y a pesar de todo lo excelente de esos cursos, son tan buenos que no todo el mundo puede seguir los estándares que exigen. Entonces, para tú entrar a una estructura colapsada y hacer rescate, tienes que tener tantos requisitos, tanto de seguridad como de conocimiento, que solamente un grupo pequeñito es el que logra ese nivel. Y los demás, el resto de la población, no lo va a lograr. Pero lo que muestran los estudios es que el 90% de los rescates en estructuras colapsadas, que es el ejemplo del cual estoy hablando, los hace la comunidad con sus propios recursos, con sus manos. Y en ese sentido, se da uno cuenta, oiga, la gente solita ya resuelve problemas. ¿Por qué no? En vez de enseñarles ideales tan grandes que requieran un montón de equipos y un montón de conocimientos, ¿por qué no tratamos también de mirar con lo que ya tienen cómo resolver problemas? Entonces, se han hecho en Colombia, por ejemplo, unos intentos muy interesantes con el CREC-L, que es el curso de rescate de estructuras colapsadas nivel liviano, en donde se le enseña a la gente cómo con barras metálicas y con bloques de madera, entonces, o sea, a bajo costo, y algo supuestamente disponible en una comunidad, pudo hacer rescates. Pero en la vida real, pues yo no conozco a nadie personalmente que tenga barras metálicas en mi barrio, por ejemplo, y bloques de madera. Entonces uno dice, ¿cómo se resuelve este problema? Y lo que uno ve en la vida real, un momento, en la vida real lo que uno ve es que la gente improvisa. Y ese era el salto que quería dar. La improvisación en desastres y lo que se llaman los grupos emergentes en desastres es algo que para mí es apasionante. Cómo la gente, cuando ve que alguien se está muriendo, hace lo que sea con los recursos que tiene. Y entonces en Colombia tenemos una ventaja grandísima, que no sé si sea así en otros países de Latinoamérica, en donde sabemos en Colombia que en cada edificio hay un botiquín, en cada edificio hay una camilla, en cada carro hay un botiquín, en cada carro hay un gato,
¿cierto? Para levantar el carro. Entonces piensa uno, ¿será que esto se usa? Y empieza uno a mirar videos de desastres reales donde la gente toma los recursos que tiene alrededor para hacer técnicas de rescate improvisadas con todos los riesgos que eso trae. Y seguramente con todas las muertes. Hay un estudio que lo vi una vez y no lo volví a encontrar, me encantaría que alguien me lo enviara, pero lo leí una vez donde decía que en el terremoto de México del 85 murieron muchísimos socorristas tratando de ayudar a la gente. Entonces, a lo que yo voy con esto es que no existe ninguna decisión perfecta. Todas las decisiones que tomamos tienen pros y contras, todas. Hace parte de las paradojas de vivir en este plano material que vivimos. Y entonces, si yo me vuelvo demasiado técnico, la mayoría de gente se va a quedar por fuera. Y si me vuelvo demasiado improvisado, pues corro todos los riesgos de demasiado improvisado. Entonces es cómo encuentro un balance o cómo cojo a la gente y le digo, oiga, venga, ¿por qué no con lo que usted ya tiene acá, realmente tiene acá, tratemos de construir técnicas de rescate con lo suyo? Y me sorprendió un libro de Nueva Zelanda que está gratis en internet, en algunas páginas de esas de prevención, donde enseñan técnicas de rescate improvisadas usando camillas de lona, ¿sí? Y cuerdas para bajar pacientes de del segundo piso con sistemas súper sencillos. Lo amarran a las 4 puntas y los 4 vientos y lo descienden al paciente así, etcétera. Pero eso pues normalmente no se enseña porque nos hipertecnificamos, ¿sí? Entonces los que enseñan este tema queremos ser muy como los gringos, pero es que no lo somos. De pronto un grupo hablemos de Colombia. Colombia tiene pedacitos que son parecidos a Estados Unidos y logran todo eso, pero la mayoría de Colombia no tiene acceso a muchas cosas. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con lo que la gente ya tiene? Entonces, ahí hablamos de improvisación y todo. Y ahí hay otro problema. La ciencia no respalda tanto muchas técnicas de improvisación porque no es ético investigar la improvisación cuando hay mejores soluciones. Entonces, por ejemplo, si yo voy a manejar una hemorragia, el ideal del manejo de hemorragias es tenga un botiquín con gasas estériles para que no haya infección y debe tener unas vendas elásticas y bueno, una serie de ideales. Pero si pasa una explosión aquí y no tengo el botiquín, mientras espero se desangra la persona. Y en ese sentido es importante entonces tener una flexibilidad para poderme adaptar a una situación real. Y esa flexibilidad puedo alimentarla de un conocimiento para que la improvisación no sea basada en la ignorancia, sino en el conocimiento, porque el conocimiento no se puede improvisar. Eso es como la idea, no sé. Francisco, no, pues ha sido muy claro. Por aquí nos mandan muchos saludos de esta entrevista. Luz Mari Marín, un fuerte abrazo. Sandra, Luz Mari de Colombia. Sandra Elizabeth Gómez, saludos desde FLC Honduras. También nos saluda Fernando Castillo. Dice muchas gracias por este espacio de hoy. Saludos. Comparto mucho lo que dice el doctor Francisco Sarmiento sobre el manejo de los recursos y la improvisación. Un saludo, querido Fernando. Siempre nos escuchas a esta hora. Y bueno, ya para ir cerrando este espacio, para finalizar, porque sería muy bonito el poder continuar, pero tenemos que cerrar ya este espacio y espero, Francisco, poder continuar en otro espacio conversando contigo, porque nos parece que tu experiencia aporta mucho, además porque estamos colocando precisamente, estamos saliendo un poco de, digamos, de la teoría para hablar de la experiencia práctica y la realidad del territorio, de qué manera podemos generar conocimiento del riesgo, ¿cierto? El valorar los saberes comunitarios, populares, también los saberes ancestrales, y vamos, por ejemplo, a las comunidades indígenas de nuestros pueblos, a las comunidades afro, donde también hay mucha sabiduría, pues eso de alguna manera nos permite como valorar, porque a veces subvaloramos el conocimiento de los otros, porque creemos que solamente la ciencia es la que tiene. Yo alguna vez, hace muchos años, trabajando con comunidades indígenas en Colombia, logré comprobar una hipótesis, decía que lo que encontramos cuando hicimos un trabajo en una zona donde había comunidades indígenas, donde había una erupción de un volcán, encontramos que tanto la ciencia tiene tradición como la tradición tiene ciencia.
Eso en el marco de ir trabajando el tema de, con los recursos que yo tengo, ¿sí? Poder dar respuesta y dar solución al tema del riesgo. Porque nos dimos que todo conocimiento científico, por más científico que sea, pasa por ensayo y error. O sea, la mayoría, no hay un conocimiento científico puro. Y todo conocimiento tradicional, aunque uno no lo crea y no lo llame así, tiene la posibilidad y uno puede identificar los pasos del método científico. Entonces, este tema de poder valorar el conocimiento de todos es un elemento importante que en la gestión del riesgo de desastre y en la comprensión debe darse, digamos, como un elemento fundamental. Sí, Henry, hay un concepto que a mí me ha parecido fascinante, lo he venido estudiando en los últimos meses, que es la descolonización de todo. Ajá, En sí, el sí. sentido que incluso en la ayuda humanitaria es el blanco condescendiente ayudando al pobre, y pues eso obedece a unas dinámicas históricas que incluso fueron las que causaron esa pobreza desde los bancos, pues por eso saben cómo ha habido unos temas ahí de explotación de recursos de los países. Los países pobres no son pobres, son tan ricos que los roban, ¿no? Uh-huh. Y pues yo no quiero entrar en estos temas políticos así crudos, pero pues es a ese nivel que nos toca en algún momento hilar. Hay una cosa que es lo que yo estoy investigando hoy, de lo cual me gustaría Sí. hablar un momento. Claro, claro, dale, claro. Yo veo que el ser humano no hace nada que no sea necesario, o que no sienta que sea necesario, ¿sí? Y entonces, como el ser humano no hace nada que no sienta que es necesario, si no lo obligamos, pues no se va a preparar para un desastre que no va a ocurrir porque la mente humana pues, tiende a tener un montón de mecanismos que no le permiten a uno concebir que va a haber un desastre. Y en ese sentido, es que timbraron, ¿qué hago? Dale, ve, no hay problema. Aquí estamos conversando con el doctor Francisco Sarmiento en este programa de Entendiendo el Riesgo. Para todos los que se conectan, un saludo especial. Nos están mandando saludos desde Epicentro, Ecuador. Felicitaciones por este programa. También nos saluda Ismugo Gómez. Saludos desde México. Y también nos está saludando Diego Vivas Ortega. Recuerden que este programa lo hacemos cada 15 días. Tenemos grandes invitados desde la experiencia, desde el conocimiento que han venido recogiendo. Y el día de hoy entonces contamos con el honor de tener desde Estados Unidos al doctor Francisco, que nos está comentando y nos está compartiendo parte de su experiencia. Francisco. Qué pena, es que timbraron para regalarnos esto. ¿Qué tal esto? Wow. Los cristianos son hermosos y vinieron a regalarnos comida. Pero bueno, sigamos. Entonces resulta que las políticas son necesarias para obligar a la gente a prepararse. La gente no se va a preparar para desastres porque sí, a nivel y más a nivel político, ¿no? Entonces tiene que haber políticas que obliguen a la gente a hacerlo porque la mente nos engaña. La mente nos engaña. Eso es como para mí uno de los principales mensajes de mi vida. Y entonces, las normas, las regulaciones, los estándares son fundamentales para jalar procesos de gestión del riesgo. Sin embargo, las normas no incluyen todo lo que toca hacer y exigen unas evidencias que son relativamente fácilmente construidas, y ocurre como con el cuento de los 3 cerditos y el lobo. Entonces toca tener una casa para poder pasar este estándar o esta regulación, toca construir una casa, y la grandísima mayoría de personas construyen la casa de paja, porque es que la gestión de riesgo choca con lo inmediato, choca con la urgencia del momento, pero entonces la gente cumple con eso. Mi tesis es la siguiente. Yo, así apasionado, empecé a trabajar en hospitales el tema de gestión del riesgo, y llegábamos con una amiga que se llama Sandra Castelblanco. Llegábamos a trabajar en hospitales súper apasionados y les presentábamos programas. Miren, toca hacer todo esto para que aprendan, y la gente pues obviamente nos contrataba porque somos realmente expertos en el tema. Y entonces, cuando empezamos con el proceso, apenas llegábamos a cumplir con los estándares que nos pedían, en ese momento nos decían: muchas gracias, ya cumplimos la misión de los estándares
y ya no vamos a invertir lo que ustedes merecen, ¿sí? Y se da uno cuenta, oiga, hay una frase de investigación en desastres que dice que como no se invierte suficiente dinero en expertos, entonces las sociedades que no invierten dinero, pues tienen la gestión de riesgo que merecen, ¿cierto? Una gestión de riesgo sin tanto conocimiento. Y, y entonces mi tesis del doctorado es que nos preparamos no para desastres, sino para auditorías, para inspecciones regulatorias. La peor amenaza que un gerente ve es el auditor diciéndole que no pasó la auditoría. Es la amenaza. La amenaza no es el desastre. Entonces, cuando nos preparamos para auditorías, cumplimos con 20 puntos, pero es que un desastre cuando ocurre requiere cientos de cosas por hacerse. Y entonces, en ese sentido, la gestión del riesgo no puede ser un proceso que sea inferior a los demás procesos dentro de una organización o Estado. Tiene que estar al mismo nivel que todos los otros procesos de desarrollo y debe venir completamente desde arriba para que cada paso que se dé en desarrollo esté de la mano de la gestión del riesgo y no una gestión del riesgo mediocre, como una tarea más de las de bajo nivel. Porque yo como médico lo veo de la siguiente manera. Una de las especializaciones más difíciles de la medicina es el cuidado intensivo, que requiere mucho estudio porque es el paciente en el peor contexto. Son de los médicos que yo más admiro. En la gestión del riesgo ocurre que un desastre es un paciente de cuidado intensivo. Entonces, si un desastre es con un paciente de cuidado intensivo, requeriría el máximo nivel de conocimiento y de participación, pero no es así. La gestión del riesgo tiende a ser un proceso que está subordinado a otros procesos, entonces no tiene el alcance o el poder para lograr lo que se puede. Entonces, con COVID hemos tenido una gran lección. COVID nos enseñó, antes de COVID nos preparábamos para pandemias de una manera mediocre. Cuando llegó la alerta de emergencia de salud pública de importancia internacional de la OMS, y cuando empezaron a llegar las imágenes de España, de China, de Italia, empezamos a darnos cuenta, Dios mío, lo que se nos va a venir es gigante. Entonces ya teníamos una amenaza inminente y la gestión del riesgo para pandemias pasó a un siguiente nivel en donde los hospitales y los países empezaron a prepararse para un escenario proyectado, o sea nuestra suposición, nuestro escenario de riesgo para el que nos preparábamos ya era más realista y más crudo. Y hay otro nivel de preparación que es cuando empezaron a llegar ya los pacientes, en donde ya empezamos a ver y a sentir las carencias que teníamos. Entonces, la preparación para desastres debe realmente basarse en los mejores estándares científicos, tener el mejor apoyo desde arriba y la mayoría de recursos, porque lo que se viene de aquí para adelante son desastres porque estamos destruyendo el planeta y el modelo con el que estamos viendo no es sostenible. Debe cambiar nuestro modelo económico y va a cambiar a las malas. Y no va a cambiar desde arriba, porque los que llegan arriba ya llegan con deudas. ¿Deudas de qué? De votos, de favores, y entonces ya llegan viciados. Las cosas van a cambiar desde abajo, y es ahí donde Sendai, pues lo entendieron. Las cosas van a cambiar desde nuestro hogar, porque es que es a ese nivel donde impacta, desde nuestra conciencia como individuos. Y en ese sentido yo le encuentro sentido a este trabajo. ¿Qué puedo hacer yo en mi vida cotidiana con la gente que tengo alrededor como si yo fuera una velita de poca luz? ¿Qué puedo hacer yo para iluminar un poquitico a las personas que me escuchan? Entonces, este espacio que tú me permites y nos permites es una cosa muy grande porque estamos pudiendo brillar un poquitico más. Es como si pusieras un espejo frente a una vela para que un poquitico más nuestras comprensiones lleguen a otros. Bueno, Francisco, no, pues aquí tienes el espacio abierto y lo hablábamos detrás de cámaras. Vamos a crear una gran red precisamente para seguir conversando sobre estos temas, seguir colocando sobre la mesa la experiencia de cada uno de los actores que han participado en este programa y los que vienen, ¿no? Vienen sorpresas, vamos ahora a trabajar mucho por ir incorporando cada vez más personas especialistas en el tema y que ojalá en un futuro muy cercano podamos hacer foros, debatir precisamente sobre estas temáticas que nos permiten
construir posibilidades para precisamente ayudar a cambiar realidades, que es un poco lo que queremos. Bueno, quiero agradecer las personas que se conectan a esta hora. John Ferney Mosquera, desde Buenaventura, un abrazo. Giovanna Osorio, excelente invitado. Saludos al doctor Sarmiento. Ali Edroso, saludos. Radio Epicentro también. Dice acá hay una pregunta. Dice acá, en su experiencia, doctor, ¿cómo generar ese proceso para que desde lo político la comunidad pueda hacer esa construcción para pasar la auditoría? ¿Llegar desde arriba? Desde todo lado. Los desastres son demasiado complejos, son algo que afecta la sociedad no solo en todos los niveles, sino en todas sus dimensiones. Y en ese sentido, no es una estrategia, es cómo cambiamos nuestra manera de vivir como sociedad para vivir mejor. Pero como estamos ahorita y lo que estamos sembrando hoy estamos sembrando desastres por montones. Nosotros somos la resistencia, una resistencia donde estamos reclutando mentalidades para una guerra que no se da con armas, sino que la debemos dar realmente desde la conciencia, no solo del riesgo, sino aquí voy a meter algo muy cliché, que es el amor, esa conciencia de cómo protejo no solo a los que amo, sino a los vecinos que no conozco y no amo. ¿Cómo puedo yo amar mejor a mi vecino? Que ni lo conozco, que ni le hablo, ¿cierto? ¿Quién me puede ayudar a relacionarme con él? Sí, porque es que en últimas, lo que queda son las relaciones humanas. Y lo que queda de los procesos de gestión del riesgo en el momento de un desastre son las relaciones humanas. Es decir, el plan de pronto ni lo usen. Dicen que el mejor plan de emergencias es el que no se lee. Incluso hay autores que dicen que los planes de emergencias pueden ser peor que el plan, que no tener un plan. Hay autores que dicen eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo un plan de emergencias construido con base en información incompleta, no científica, sin un buen conocimiento del riesgo, pues mi plan no va a adaptarse. Entonces, lo más importante es cómo nos volvemos amigos. Redes sociales, capital social, un concepto del cual no hablé, que es fundamental. Bueno, y con el tema del capital social que vamos a dejar abierto para tener otro espacio con el doctor Sarmiento, me parece que ha sido muy interesante esta conversación. Un saludo desde Oaxaca, la capital de los sismos en México. Wow, México nos escucha mucho. Muchas gracias, Margarita, Estela, Isidro, siempre ella nos sigue. Y bueno, y a todos los que se han conectado al día de hoy, pues queremos agradecerle este espacio. También enviarle un saludo a Sandra Castelblanco. Por fin conozco a Francisco. Ella me ha hablado mucho de ti. ¿sí? En el pasado sí, hablaba de ti, pero no, tengo el honor de conocerte a través de Giovanna. Giovanna, muchas gracias. Lo Qué mismo, bueno poder estar aquí conociendo, digamos, tu gran trabajo, porque siempre, digamos, hemos seguido a través de Sandra Castelblanco. Un saludo donde esté Sandra. Agradecerte, Francisco, por este espacio. Mira, se fue una hora rápidamente y yo creo que hay muchos temas y muy probablemente, bueno, a futuro vamos a tener otra conversación contigo, porque quedan muchas preguntas digamos, en el aire. Pero agradecerte nuevamente, Francisco, por este espacio que nos brindas y bueno, un mensaje final para los que nos escuchan. Wow, un mensaje de conclusión. Todo empieza en casa. Todo empieza en casa, finalmente. Así es. Todo empieza en casa. La preparación comienza en casa. Uno no va a estar completo si su familia no está bien. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestra esposa? ¿Qué estamos haciendo de diferente hoy en nuestros hogares para cuando haya un desastre? Nos toca ser más amigos. El tema del ego, pienso que es uno de los principales problemas para la gestión del riesgo. El tema de las relaciones personales, el tema de creer que ya sé. Nos toca estudiar. No sé, eso. Bueno, entonces con ese mensaje tan claro, tan contundente, que la gestión del riesgo empieza en casa, pues ya todo lo han escuchado aquí al doctor Sarmiento. Quiero agradecerle nuevamente por este espacio y bueno, los esperamos dentro de 15 días con un invitado especial para que se conecten nuevamente con Entendiendo el Riesgo. Muchas gracias, doctor Sarmiento, y le envío un fuerte abrazo desde Cali, Colombia. Qué alegría. Me siento súper feliz en el corazón. Muchas gracias, de verdad.
Bueno, cuídense todos porque este tema de COVID todavía no se acaba. Estamos todavía en este gran desastre en progreso. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a todos.